Imagina que es 1943. El mundo está en llamas. Te encuentras en un hangar militar británico. El aire huele a aceite de motor, metal caliente y miedo. Ante ti, un bombardero que acaba de aterrizar. Sus alas están destrozadas, llenas de agujeros de bala. El fuselaje parece un colador. Los altos mandos militares te dan una orden. Tenemos poco blindaje. Solo podemos reforzar una parte del avión. ¿Dónde pondrías las placas de acero? Tu instinto, ese que usas todos los días, grita la respuesta. En los agujeros, refuercen donde las balas golpearon. Parece obvio, es lógico, es lo que cualquier persona sensata haría. Pero ahí es donde la lógica humana te está tendiendo una trampa mortal. Hoy vamos a desaprender lo que crees que es obvio. Vas a descubrir que el miedo que le tienes a los números no es por su complejidad, sino porque te obligan a ver una verdad que tu instinto prefiere ignorar. Bienvenido al arte de ver lo invisible. En aquel hangar apareció un hombre llamado Abraham Wald, un matemático que no miraba el metal, sino el vacío. Wald miró los agujeros en las alas y dijo: están equivocados, debemos reforzar donde no hay impactos de bala. Los generales pensaron que Wald había perdido el juicio, pero él planteó una paradoja que cambió la historia. Los aviones que regresan con agujeros en las alas son los afortunados. Recibieron disparos en zonas no vitales y por eso pudieron volver. Los aviones que recibieron disparos en el motor o en la cabina, esos no están aquí, se quedaron en el fondo del océano. Wald no estaba contando balas, estaba contando ausencias. Esto se llama sesgo de supervivencia. Y es la primera lección que debes desaprender. Los números no son para contar lo que ves, son para revelarte lo que te falta. Tu trauma con las matemáticas nació porque te enseñaron a calcular la trayectoria de una bala en un papel, pero nadie te dijo que esa misma lógica es la que decide quién sobrevive a una guerra y quién no. La matemática no es un examen, es el mapa de lo que el ojo humano es incapaz de percibir. Ponte en los zapatos de Wald. Imagina la presión. Tienes a generales con medallas en el pecho gritándote que estás loco, que el tiempo se acaba y que cada segundo mueren pilotos. Wald está solo en su escritorio. El café se ha enfriado y tiene esa capa aceitosa en la superficie que refleja la luz fluorescente del despacho. Siente el peso de la tiza en sus dedos manchados de gris. Siente el ardor en sus ojos por la falta de sueño. Su mente es un campo de batalla de probabilidades. Él sabe que si se equivoca, miles de jóvenes de 19 años caerán envueltos en llamas desde el cielo. ¿Cómo confías en una ecuación cuando tu instinto te grita que hagas lo contrario? Julián, un joven de nuestra época, siente ese mismo vacío frente a una hoja de examen. Siente que el papel se ríe de él. Siente que su inteligencia es una mentira. Pero lo que Julián no sabe, lo que tú no sabes, es que ese bloqueo no es estupidez. Es el choque entre tu intuición animal y la verdad matemática. Julián mira los números como enemigos, cuando en realidad son los únicos que pueden salvarlo de sus propios sesgos. La tiza se rompe en la mano de Wald. El silencio en la habitación es tan denso que duele. En ese silencio, Wald comprende que la matemática es el único lenguaje que no miente por compasión. ¿Por qué nos da miedo esto? Porque la matemática es el espejo que nos devuelve nuestra propia ignorancia. Nos da miedo porque nos quita el control de nuestras corazonadas. Pero aquí está el regalo. Cuando desprendes el miedo, adquieres un sexto sentido. La matemática es la que te dice
que comprar la lotería es un impuesto a la esperanza. Pero también es la que te explica por qué una pequeña mejora del 1% cada día te convierte en una persona imparable en un año. No son números, es la estructura de la realidad. Es entender que la probabilidad no es azar, es información. Tu cerebro está diseñado por la evolución para sobrevivir en la sabana, no para entender la estadística de una pandemia o el interés compuesto de una deuda. Por eso te sientes tonto, porque estás tratando de correr un software del siglo XXI en un hardware de hace 100.000 años. Las matemáticas son la actualización del sistema operativo, son la prótesis de tu mente. Cuando dejas de verla como una asignatura y empiezas a verlas como el radar que detecta lo que tu instinto ignora, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un arquitecto de la incertidumbre. El blindaje de Wall funcionó. Los aviones empezaron a volver. Pero piensa en esto. ¿Cuántos aviones en tu vida has intentado reparar en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces has reforzado tus alas llenas de agujero, tus errores visibles, tus críticas externas, mientras dejabas el motor de tu vida completamente desprotegido? Desaprender el miedo a los números es, en el fondo, desaprender el miedo a la verdad. Te dejo con un dilema. Si supieras que tu intuición te está engañando ahora mismo sobre tu mayor problema, ¿tendrías el valor de confiar en la lógica fría de un trozo de papel? ¿O preferirías seguir reforzando los agujeros mientras el motor se detiene? ¿Qué sentiste al descubrir que lo que brilla no siempre es lo importante? Gracias por permitirte desaprender hoy conmigo. Soy Luisa y te espero en el próximo video.